qué crack? ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Qué tenés pensado? Buah, no sé, tío, recomiéndame algo, por favor. Es que estoy cansado de este look y... Vale, ¿qué tal si hacemos un mid fade y de arriba hacerlo un poco más ondulado? Hacerle una permanente para este verano, quedará muy guay. Dale. ¿Te parece bien? Sí, ¿Sí? ¿De una? de una. Empezaremos humedeciendo el pelo y haciendo una sección de 3 partes iguales para que nos sea más fácil enrollar los bigudís. En las zonas en donde el pelo es más largo, utilizaremos estos bigudís de 10 milímetros de diámetro. Y en las zonas en donde el pelo es más corto, iremos utilizando bigudís más pequeños para que no quede ninguna zona del pelo completamente lisa. En este caso utilizaremos el líquido permanente número 2, ya que nuestro cliente tenía el cabello un poco sensible. Aplicamos el líquido por toda la zona con total precaución. Tapamos el pelo con un gorro térmico y esperamos entre 20 y 25 minutos. Transcurrido el tiempo, aclaramos el pelo con agua y preparamos el líquido neutralizante para fijar y mantener el rizo o la ondulación en el cabello. Removemos hasta que el líquido se vuelva espumoso. Y aplicamos por toda la zona con total precaución. Una vez transcurridos unos 5 o 10 minutos, volvemos a aclarar con agua y empezamos a desenrollar los bigudís. Y voilà, veamos qué le ha parecido al cliente. ¿Y qué crack? ¿Cómo lo ves así? ¿Qué te parece? ¿Qué te Bueno, parece el cambio? hermano, una locura, Perfecto. ¿Qué te parece el cambio? ¿Bien o qué? Súper bien. ¿Que sales esta noche o no? Sí. No debería porque tengo novia, pero esta noche no. Esta noche no tengo novia. Joder. ¿Y así por detrás qué te parece, brother? Buah, ya ves, tío, vaya locura, Ahora sí que está bien, ¿Te lo has hecho alguna vez o qué? ¿Qué va, tío? Quería cambiar un poco el look y lo has clavado, tío. Pues ya sabes, Masidi Masidi manda. manda.